Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al conversatorio internacional sobre la importancia de la lengua de señas en la educación de las personas sordas que organiza la Municipalidad de Lima conjuntamente con la Asociación de Sordos Región Lima, ASORELI. El día de hoy, antes de iniciar este importante conversatorio, queremos presentar un saludo a través de un video del señor Jorge Muñoz, alcalde de la ciudad de Lima Metropolitana. La empatía no es otra cosa que buscar poner los fundamentos de una sociedad cada vez más justa, una sociedad donde todos nos encontremos y sintamos que estamos haciendo las cosas con un destino común. Esta semana, el día lunes, comenzó la Semana Internacional de las Personas Sordas. Y hoy se celebra el Día de la Lengua de Señas. Y entonces es muy importante que nosotros podamos estarnos comunicando. Creo que todas las autoridades tenemos que tener conciencia de que esto es fundamental para podernos comunicar. A continuación, damos el uso de la palabra al señor Christopher Cesevich, subgerente de Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Muy buenas tardes con todos. Reciban un saludo desde la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima. Es un gusto poder estar con ustedes celebrando el Día de la Lengua de Señas Peruana. Para esto quiero agradecer a nuestro aliado ASORELI, quienes son organizadores de este conversatorio internacional. Desde la Municipalidad de Lima hemos podido iniciar el despliegue de las asociaciones aliadas que trabajan en pro de la inclusión en nuestra ciudad. Agradecemos su esfuerzo y motivación para seguir haciendo de Lima una ciudad accesible con más oportunidades para todos. La Subgerencia de Educación, a través del programa Lima Aprende a Incluir, viene desarrollando diversas acciones en pro de la inclusión y la mejora de oportunidades para las personas con discapacidad en nuestra ciudad a través de la educación. Desde hace unos meses iniciamos talleres de lengua de señas peruanas para nuestra comunidad en alianza con la Asociación de Sordos de la región de Lima, ASORELI. No sabíamos qué resultado tendríamos, pero sabíamos que teníamos que dar ese primer paso. Debo decir que el impacto de los talleres nos sorprendió y hemos llegado a más de 41.500 reproducciones. Esto nos indica que nuestros ciudadanos están interesados y comprometidos en generar aprendizajes que hagan de Lima una ciudad inclusiva. Actualmente estamos desarrollando talleres de lengua de señas para niños y el próximo mes desarrollaremos el taller de lengua de señas peruana para docentes de educación regular. Con esto queremos brindar nuevas oportunidades de inclusión educativa para los niños y niñas con discapacidad auditiva. Esto nos motiva a seguir realizando un trabajo conjunto entre nuestros programas y otras gerencias en función de la inclusión a la enseñanza de sistemas aumentativos y alternativos que faciliten la comunicación y mejoren la calidad de vida de cada ciudadano independientemente de su condición. Tenemos un compromiso con la comunidad y seguiremos trabajando por ello. Muchas gracias. Gracias, señor Christopher. A continuación y para el desarrollo del conversatorio, vamos a dejar en uso de la palabra al doctor Luis Vázquez, quien en esta oportunidad nos va a acompañar como moderador de este conversatorio. Muy bien. Adelante, doctor Vázquez.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo muy cordial para las instituciones organizadoras del evento, para nuestros panelistas nacionales e internacionales y uno muy especial para todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Nuestros panelistas nacionales el día de hoy son Cecilia Silva, Darío Portillo, María Moreno e Hilda Ampuero, activistas, exfuncionarios y funcionarios siempre vinculados a la temática de las personas con discapacidad. Nuestros panelistas internacionales son José Leal Carvajal, director técnico de FENASCOL Colombia, y Pamela Molina, especialista en discapacidad de la Organización de Estados Americanos. Les damos la bienvenida correspondiente y desde ya agradecemos muchísimo su participación. Este conversatorio será un breve espacio para atender algunas cuestiones esenciales sobre la importancia de la lengua de señas en la educación de las personas sordas. Por lo que principalmente trasladaremos a nuestros panelistas algunas preguntas en ese sentido, quienes tendrán máximo 3 minutos para desarrollar sus ideas de una manera muy concreta. Luego de estas preguntas específicas, efectuaremos una pregunta general para que ellos complementen sus ideas de manera básicamente propositiva. Y luego atenderemos, le damos el tiempo, algunas preguntas que vengan a través de las redes sociales. Entonces, sin más, damos inicio a este conversatorio. Y para plantear la primera pregunta, yo quisiera contarles el caso que una institución hizo público hace algunos días por el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Se trataba de una persona adulta mayor que cumplía 105 años, y la institución que lo acogía celebraba dicho evento. Pero cuando van a celebrar con él en esa actividad, se dan cuenta, o se enteran, en realidad, las autoridades, de que era una persona sorda. Cuando tratan de vincularlo, digamos, para llevar un intérprete en lengua de señas, se enteran también de que no manejaba la lengua de señas, no conocía la lengua de señas. Entonces uno se preguntaba, ¿cómo vive 105 años una persona, ¿no es cierto?, desarraigado de una forma de comunicación, de una lengua? Y eso precisamente nos permite empezar este conversatorio abordando una pregunta central. ¿Cuál es el valor, cuál es la importancia de la lengua de señas para la educación de las personas sordas? Hoy precisamente que se celebra el Día Internacional de la Lengua de Señas. Para esta pregunta le pedimos por favor que empiece Cecilia Silva. Adelante, Cecilia. Hay que activar el micro, Cecilia, por favor. Ya, ok, ya. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo tengo 30 años de servicio al magisterio, 25 años enseñando lengua de señas a nivel de estudiantes, de educación, de psicología, de servicio social. Inclusive que ahora estoy en grupo de equipo SANI. También trabajo a otras agrupaciones de oyentes, porque yo trato de abrir puertas. Entonces distribuyo el estilo sordo. Esta es una marca. La uso de señas y tienen que oírnos a nosotros. Entonces, para mí es importante porque a través de las investigaciones que he realizado he plasmado que la lengua de señas es para una base para el sordo nativo, inclusive también es para otras discapacidades. El Ministerio de Educación ha trabajado eso en relación a que sea alternativo y avance más. Otra cosa importante que puedo decir con relación a la lengua de señas que se tiene que seguir difundiendo. Las personas sordas enseñan lengua de señas, sí, pero para mí el objetivo es que antes de eso sea monitoreado por especialistas para que no sea el impacto muy fuerte, porque a veces hay profesionales oyentes que no aceptan la lengua de señas, especialmente el sector médico. Conmigo no tengo el problema, entonces podemos hacer un paso a paso, presentamos a las personas especialistas y después traemos a una persona sorda nativa para que continúe con el lenguaje. Eso es todo lo que quiero decir, gracias. Muchas gracias, Cecilia.
A continuación, Darío, la pregunta nuevamente, ¿no? ¿Cuál es el valor de la lengua de señas, especialmente para la educación de las personas sordas? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por esta oportunidad. Luis, especialmente un gusto poder estar nuevamente contigo. Miren, en realidad el tema de lengua de señas es un tema bastante preocupante en nuestro país, ¿no? Tenemos que las Naciones Unidas, mediante resolución A72-439, declara el 23 de septiembre justamente como Día Internacional de Lengua de Señas. Y nosotros aquí en el Perú tenemos un atraso realmente en la implementación de esta normativa en favor de las personas con discapacidad auditiva. Vemos que en el Perú tenemos la ley 29.535, que miren que se emitió el 21 de mayo de 2010, y tuvimos que esperar 7 años para que salga un reglamento de justamente de reconocimiento oficial y regular de la lengua de señas. Y recién el año 2020, el 3 de julio, se aprueba el perfil del modelo lingüístico. En ese sentido, efectivamente lo que comentabas, Luis, al inicio es muy preocupante, porque la población con discapacidad auditiva, especialmente las personas sordas, están segregadas, están aisladas, ¿no? No tienen un medio de comunicación que el Estado pueda promover. Nosotros, como bien sabes, no solamente hay estas normas que mencioné, sino también hay una en la cual obliga a que todas las entidades públicas del Estado tengan un intérprete de lenguas. Sin embargo, no se ha podido cumplir porque no tenemos a la fecha quien certifique justamente a los intérpretes de lenguas de señas peruanas. Entonces ahí tenemos una barrera enorme, porque hemos visto, inclusive en el mismo CONADIS, que cuando se hace una convocatoria para que las personas puedan asumir esta interpretación en favor del colectivo de discapacidad auditiva, no encontramos los perfiles que podamos tener para que podamos traducir y poder tener la llegada que tiene efectivamente el Estado al ciudadano. En ese sentido, yo creo que tenemos una gran responsabilidad y muchas cosas que cumplir como país, como Estado, pero yo considero, por la experiencia que he tenido en el CONADIS, y que tú me has acompañado en algún momento, Luis, como director de políticas, que el gran vacío que tenemos en nuestro país y que justamente se lleve como todos estos esfuerzos, son esfuerzos aislados de los sectores, en este caso el Ministerio de Educación, es que no tenemos una política nacional en discapacidad. Nosotros necesitamos como país tener una política pública que sea nacional y que tenga la mirada multisectorial de todos los sectores, todos los ministerios que estén involucrados en la temática para poder hacer que esto efectivamente sea real. Porque vemos que en realidad, por más esfuerzos que haya hecho el Ministerio de Educación, realmente no tenemos colegios inclusivos, realmente. No tenemos ni siquiera los centros de educación especial que sean realmente con todas las condiciones de accesibilidad, de profesores que tengan la especialización en educación especial, no conocen de lengua de señas, no conocen de braille. O sea, si no tenemos justamente un sector educativo que tenga las condiciones de ser realmente inclusivo y que tenga una orientación a la educación especial, estamos teniendo las barreras no solamente de la comunicación, sino de acceso a la información, acceso a la educación. Vemos que efectivamente, según las mismas cifras del Ministerio de Educación, solamente el 22% de niños con discapacidad va al colegio. Y yo quisiera saber si es que no tenemos en los colegios de educación especial y no tenemos en los colegios regulares, inclusivos, docentes que sepan lengua de señas, seguramente que en ese 78% están todos los niños ciegos y sordos que no pueden acceder a la educación porque simplemente no es una educación de calidad. Entonces creo de que este evento que hoy día vamos a tener, este evento internacional, nos va a permitir escuchar otras experiencias que nos permitan como país avanzar. Nosotros hemos querido trabajar de la mano con Conserven, es una asociación de personas con discapacidad auditiva venezolana. Lamentablemente, a veces las políticas públicas no son las mejores para poder interactuar, a veces hay muchas barreras, no solamente es la normativa, sino muchas veces la decisión política, porque aquí hay que ver también que el Estado peruano mucho tiene la mirada de la visión política con respecto al tema de la discapacidad. Y eso se ve hoy en día, que hay un Congreso que está proponiendo un nuevo cambio de una nueva ley para las personas con discapacidad, y eso efectivamente es preocupante porque no tenemos un avance o concretar este espacio de esta ley que tenemos, la 29.973, y ya queremos cambiar una nueva ley solamente por un tema político.
Muchas gracias por esta oportunidad y estoy seguro que vamos a seguir conversando. Gracias. Muy bien, muchas gracias Darío. Sí, efectivamente es un gusto volver a encontrarnos. Bien, entonces lo que se ha dicho, lo que al menos se desprende rápidamente es que la importancia del valor de la lengua de señas para las personas sordas es precisamente la puerta, digamos, de entrada para el resto del goce de derechos, ¿no es cierto?, que tiene toda persona, ¿no? El acceso a una lengua que permita incluirse en la sociedad, en la vida cotidiana, que se pueda emplear para precisamente comunicarse de una manera, además, inclusiva en la sociedad, esto es relevante. Ahora, bien también se ha dicho que tenemos una normativa, ¿no? Tenemos una normativa que está desarrollada, hay algunas dificultades, y precisamente sobre eso quería referirme. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las lenguas de señas son iguales a los lenguajes orales y que los Estados partes de la Convención se comprometieron a reconocer y aceptar. Eso está en la legislación. Pero hay algo específico. Promover también. Se comprometieron a promover la utilización de la lengua de señas, ¿no? ¿Qué medidas se están implementando a nivel sobre todo del gobierno nacional y del gobierno local para promover, para incorporar la lengua de señas en la educación y en la educación en particular de la comunidad sorda? María Teresa Moreno, a ver qué nos puedes contar al respecto. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes lo que estamos trabajando del Ministerio de Educación. Pero antes que nada, quiero decirles que nosotros como Ministerio de Educación sabemos que tenemos una gran deuda pendiente con cada niño, adolescente y joven y adulto, que lamentablemente en su momento no pudo tener la oportunidad de conocer bien la lengua de señas y aprenderla en su momento, ¿no? Por eso es que queremos y estamos trabajando una propuesta de modelo de servicio educativo dirigido a estudiantes con discapacidad auditiva. Esta propuesta tiene como principal, se inicia principalmente en la primera infancia. Quiere decir la identificación temprana de los niños que nacen sordos. Para ello, con el Ministerio de Salud se está coordinando para poder identificar a través del tamizaje neonatal si este niño está o no con esta discapacidad auditiva. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si conocemos tempranamente, podemos enseñar a los padres de familia a comunicarse con sus bebés a través del primer idioma que tiene todo ser humano, que es el idioma de los gestos, y poder ayudar al niño, al pequeño, a poder desarrollar la interacción afectiva con sus padres, que son los primeros con quienes el niño va a tener la comunicación. Si el niño logra una verdadera interacción afectiva, se siente querido, se siente amado y puede comunicar sus pensamientos, sus sentimientos, entonces va a poder desarrollar poco a poco la lengua de señas. Entonces, pero lo importante aquí es que los padres de familia sean acompañados y también se les pueda acompañar para todo su desarrollo socioemocional, porque los padres muchas veces no aceptan lo que le sucede a su niño. Entonces ahí también va a haber todo un apoyo a los padres de familia para que puedan entender qué es lo que está sucediendo, informarse. Y si el niño requiere un implante coclear o si necesita de un audífono, también darle las oportunidades para que el niño pueda iniciar todo un proceso de oralización si es que el caso lo requiere, ¿no? Entonces la primera infancia para nosotros es clave. Por ello estamos proponiendo que los docentes de educación inicial aprendan el lenguaje de señas como primeros, que son los primeros que van a estar en contacto con los niños más pequeños. Esa es una de las primeras acciones que queremos desarrollar para el aprendizaje de la lengua de señas. ¿Quién es el que enseña la lengua de señas? Un modelo lingüístico. Una persona sorda que conoce su cultura y conoce cómo enseñarle a los maestros y cómo enseñar a los padres de familia sobre la cultura sorda. Y los niños requieren estar en contacto con otros niños también sordos y oyentes para poder comunicarse e interactuar y convivir en una sociedad en donde haya ambos, se dialogue entre sordos y oyentes, ¿no? Otra de las cosas que estamos queriendo desarrollar es que los modelos lingüísticos se
mejoren sus aprendizajes, ¿no? Puedan también conocer la lengua castellana como segunda lengua, y que durante las clases que trabajan junto con los docentes, ellos también puedan mejorar el aprendizaje de los chicos en la mejora del desarrollo de la lengua de señas, pero también ser un referente para que los chicos puedan, al ver el modelo lingüístico, puedan decir, yo quisiera también aprender tanto lo que él sabe y otras cosas más, ¿no? También queremos que los profesores, los docentes, puedan aprender la logogenia, que es una técnica para comprender mejor la lectoescritura, que es una de las dificultades que tienen los estudiantes sordos para poder entender la segunda lengua, que es la gramática española, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante. Durante los primeros años, el niño desarrolla la función simbólica y puede simbolizar. Entonces, él puede hacer la escritura. Lo que pasa es que esta parte de cómo simbolizar a través de la escritura castellana es lo que causa algunas confusiones. Entonces, lo que queremos es desarrollar toda una técnica para que los docentes estén bien capacitados y los puedan ayudar. Pero eso, en tanto como primera lengua, se tenga la lengua de señas, que tiene que ser la primera lengua, ¿no? Bien, y en la secundaria, cuando los chicos ya están en secundaria, puedan tener los intérpretes de lengua de señas por cada área, ¿no? Para que puedan ellos también desarrollar cada uno de los temas, las competencias que el currículo nacional nos pide que desarrolle, que sobre todo es convivir con los demás, ¿no? Y desarrollar su ciudadanía, que es lo que más nos interesa. Y finalmente, para combinar algo que me parecía muy importante que tenemos que tener en cuenta, es que tenemos que garantizar la trayectoria educativa. El niño ingresa al sistema educativo, tiene que continuar la primaria, tiene que continuar la secundaria y tiene que graduarse para ingresar a la universidad, al instituto tecnológico, a donde desee seguir estudiando. Porque lo que nosotros tenemos que garantizar es que la persona pueda desarrollar al máximo sus potencialidades, ¿no? Todos los niños sordos son diferentes, no pensemos que todos son iguales, también tienen los docentes y las personas en general conocer las diferentes formas que son las personas, como todos, y entender la cultura sorda para poder comunicarnos mejor con ellos, ¿no? Eso es un poquito un resumen, lo que estamos haciendo como parte de la propuesta del modelo de servicio educativo para estudiantes con discapacidad auditiva desde el Ministerio de Educación. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Hilda, cuéntanos qué acciones está desarrollando el gobierno local para promover también la lengua de señas, especialmente en la educación de las personas sordas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación y por pertenecer a este congreso tan importante. Nosotros desde la Municipalidad de Lima estamos generando diversas acciones. Tal y como lo dijo el subgerente de Educación, Christopher Sosevich, nosotros tenemos diversos talleres de señas que estamos trabajando de la mano de Azoreli, donde estamos enseñando a la comunidad la lengua de señas peruana para adultos en un taller bastante bonito donde hemos tenido más de 41,000 reproducciones hasta el momento. Estamos ahorita desarrollando un taller para niños también, donde la metodología es distinta, es más práctica, para que puedan los niños regulares también aprender esta lengua de señas y que sea más natural la manera de relacionarse con algún niño de inclusión que puedan tener en la escuela, ¿no es cierto? Y en la calle, en algún restaurante, en algún momento cuando ya podemos volver a una normalidad, quizás que la lengua de señas sea un sistema de comunicación natural, ¿no es cierto? También vamos a trabajar desde el próximo mes, también de la mano de Azoreli y con el programa Maestro Influencer, el taller de lengua de señas para docentes, donde vamos a enseñarle a los docentes de educación regular por grupo. Vamos a iniciar primero con el nivel inicial, la lengua de señas, con una temática enfocada justo al nivel inicial, para que los maestros puedan tener las adaptaciones, la metodología, puedan comunicarse con los niños de inclusión también, y puedan partir esta lengua de señas en el aula de una manera muy natural. Nosotros creemos de que cuando ya no tengamos que hablar y de pedir inclusión, es cuando lo hemos logrado. Entonces, mientras de manera más natural podemos involucrar ese sistema de comunicación, es mucho mejor. Nosotros lo que queremos es generar como consecuencia de civilización en la sociedad. Nos hemos dado cuenta de que son muchos los ciudadanos interesados en aprender la lengua de señas, en aprender un poquito más sobre la cultura sorda, que hay que entender, hay que respetar,
porque hay alineamientos distintos también, pero es una cultura que es parte de nuestra sociedad. Entonces nosotros estamos muy felices de poder generar esos aprendizajes continuos. No vamos a parar. Nosotros estamos enseñando a la comunidad diversos sistemas educativos y alternativos de comunicación, y es de que vamos a poder llegar a más también con estos talleres. Muchísimas gracias, Hilda. Muy bien, hemos hecho un repaso en realidad breve, ¿no es cierto? Y un poco acelerado de las cosas, cómo van en el país, cómo van las cosas en Colombia, cómo van en Chile, ¿no? Cómo van en países de Latinoamérica, qué avances existen en la educación bilingüe, en español y en lengua de señas en América Latina. ¿Qué nos puede contar José Leal? Adelante, José. Bueno, primero que todo, un saludo para todas y todos. Gracias por la invitación a este espacio tan importante en el cual compartimos experiencias y construimos ese conocimiento para todos, ese conocimiento en pro de la educación de las personas sordas. Esa pregunta que me acabas de hacer no tiene una respuesta fácil, debido a que cada país tiene sus políticas, tiene su sociedad en particular, y hay unas variables que se entretejen en cada uno de los países que le dan pues su especialidad. Lo importante en este sentido es que el primer paso en cada país debe ser tener la legislación correspondiente al reconocimiento de la lengua de señas como un idioma. Que se reconozca la lengua de señas será ese primer paso. Igualmente, reconocer a la comunidad usuaria de esta lengua. Cuando se reconocen a los usuarios de esta lengua, se reconoce esta lengua como una lengua oficial, una lengua natural, va a servir de muchísimo para poder construir conocimiento y para lograr que los niños puedan interpretar el mundo a partir de su visión y a partir de su idioma. Al tener esa primera lengua, al tener su idioma, los niños y niñas sordas van a poder acceder al conocimiento, van a poder construir ese conocimiento y además de eso acceder a una segunda lengua. En este caso podría ser la segunda lengua, el español, el lectoescrito. Cuando se tiene ese input es lo más importante porque va a producir estas estructuras en la mente del niño o la niña sorda. Es por eso tan importante entonces que desde la política, la legislación, se dé línea técnica que vaya a diseñar estos programas de educación y que reconozca de manera temprana el acceso a la lengua de señas para los niños y niñas sordas, porque la mayoría no están accediendo de esta manera. Sabemos que, como decía inicialmente, la situación es diferente en la región, en cada país de la región. Tenemos México, Costa Rica, Guatemala, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador incluso, que son países que ya han reconocido la lengua de señas como el idioma de muchas de las personas sordas. Sin embargo, en otros todavía hace falta este reconocimiento y es necesario seguir haciendo esta incidencia de tipo político, que los líderes sordos puedan mostrar esas capacidades, puedan mostrar esas habilidades y que a través de generar estas políticas se pueda dar línea técnica hacia un bilingüismo para las personas sordas. Porque aquí hay una enorme confusión al respecto. Cuando venimos a hablar acerca de inclusión, no se tiene esa claridad frente a lo que es inclusión. ¿Realmente la inclusión es igual a lo que tiene que ver con educación bilingüe? Resulta que en países, por ejemplo, como en Paraguay, como en México, ya se tiene ese reconocimiento a las lenguas aborígenes, las lenguas indígenas, lenguas nativas. Ahora bien, cuando se tiene ese reconocimiento, pues muchas veces no se ve a la lengua de señas como tal, como una lengua nativa. Muchos se preguntan si para poder ser esa lengua nativa
tiene esas mismas tradiciones o tiene las mismas construcciones sociales que tienen las lenguas nativas. Y cuando se tienen estas lenguas nativas que son parte de los grupos, pertenecen a los grupos étnicos, pues es una educación que se da para ellos en esta lengua. La pregunta es, ¿también sucede lo mismo con la lengua de señas? ¿Una educación en lengua de señas? ¿O el reconocimiento debe ser de una manera diferente? Porque cabría esa pregunta ahí, porque muchos solamente ven a la persona sorda desde el enfoque del déficit lingüístico. No se ve como una minoría lingüística y cultural, como una comunidad que debe ser reconocida como tal. Muchos solamente la reconocen desde el déficit auditivo, desde la parte de la discapacidad. Entonces ahí es donde viene esa construcción que nosotros estamos haciendo. Si construirlo solamente desde el déficit o construirlo también desde la parte de la diferencia lingüística. Y aquí nos damos cuenta que es un trabajo transversal. Este trabajo transversal tiene que ver con la lengua de señas en la educación, en diferentes espacios sociales, como es el acceso al trabajo, a los medios de comunicación, al deporte, a la recreación, y que no se vea solamente a la persona sorda desde la parte de la educación, sino que este tema de la inclusión es transversal a todas las áreas de la sociedad en las cuales la persona sorda puede y debe participar, y que muchas veces enfrenta esas situaciones desde pequeño. Queremos que ese ciclo de la vida que la persona sorda está teniendo desde los 0 años hasta siempre pueda contar con entornos inclusivos en la lengua de señas. Nosotros en Colombia estamos trabajando arduamente y estamos haciendo ese trabajo mancomunado con el Estado y la sociedad civil. Un trabajo que tiene que ver con la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, el Ministerio Nacional de Educación, el Instituto Nacional para las Personas Sordas, con los cuales hemos venido trabajando fuertemente para cambiar esos paradigmas y para generar legislación que apoya a la persona sorda, generar nuevas resoluciones y nuevas resoluciones, legislación, error de intérprete, que puedan responder a la situación de las personas sordas, a la especificidad de las personas sordas. Pero cabe aclarar en este sentido que es muy importante que para que esto se haga realidad, la política cuente con las herramientas económicas suficientes para llevar esto a la realidad, porque muchas veces queda solamente en el papel y no se entiende entonces cómo va a venir esto a actuar dentro de la educación, en el sistema educativo, cómo contar con docentes que sepan lengua de señas, con modelos lingüísticos. Es una situación muy profunda que debe contar entonces también con las necesidades de la misma comunidad, que se llame a la comunidad para conocer qué se requiere. Es un trabajo de corresponsabilidad. Y a este respecto, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aclara y dice en su frase, nada sobre nosotros sin nosotros. Esto hace un llamamiento a que cuando se construyan las políticas para personas sordas deben contar con el aval de las mismas personas sordas y el diseño de las mismas personas sordas para que se haga esta educación bilingüe que sea efectiva para las personas sordas. Efectivamente, nos estamos dando cuenta que ya hay unos primeros pasos que se están dando, pero la tarea no ha terminado. Es necesario seguir trabajando de manera corresponsable con el Estado, desde la legislación, desde los recursos que hay en el Estado, pero encontramos que claramente cada 4 años o cada periodo presidencial se cambian los organismos de gobierno o las personas que trabajan en estos organismos de gobierno, y estas políticas, estos reglamentos, estos lineamientos en algunos momentos cambian dependiendo del plan de gobierno. Por eso es tan importante que se cuente con organizaciones de personas sordas que estén empoderadas en cuanto a esta incidencia política y en cuanto a la veeduría que se tiene que hacer a los estamentos de gobierno, que se tenga en cuenta la educación bilingüe, que estos lineamientos sobre la evaluación, sobre la planeación de las acciones, no simplemente se entreguen de una manera y que terminen de otra. Debe hacerse una evaluación continua a cada paso, en todo momento, de lo que realmente es el bilingüismo, una educación bilingüe y bicultural,
una educación inclusiva para las personas sordas. A eso debe referirse realmente el término inclusión. Cuando se tiene una educación bilingüe y bicultural, realmente se está logrando una inclusión y realmente estaríamos logrando esa equiparación de derechos de las personas sordas con el resto de la sociedad. Por eso decimos, hace falta mucho trabajo por hacer. Debemos asumir estos retos, debemos asumir esta responsabilidad y debe ser de manera unida para lograr esa educación bilingüe para tanto los niños sordos en preescolar, educación temprana, educación primaria, educación secundaria, media e incluso también la educación para el trabajo o la educación superior, educación profesional. En este sentido es que se debe trabajar y de allí la importancia de que exista la investigación sobre la lengua de señas. Deben existir. Perfecto. Muchas gracias. Deben existir este tipo de investigaciones. Gracias, José, gracias. Está bien. Perdona que te haya cortado. Pamela, creo que el enfoque que nos ha dado José es muy claro, ¿no es cierto? ¿Cómo puede complementar a partir de su experiencia? Está con el micro apagado. Buenas tardes, y hago un saludo muy especial a Perú desde Washington, D.C. Me voy a enfocarme a nivel Latinoamérica y a nivel también, de cierto, quiero destacar algunas cositas. Primero, la UNESCO, hace muchos años atrás, hizo una declaración de los derechos lingüísticos y culturales, y dentro de eso, el derecho a ser educado en tu propia lengua. Ese es el principio fundamental que debe cubrir lo que dijo José, todas las lenguas, también las lenguas indígenas y las lenguas indígenas de lengua de señas, todas las lenguas, el derecho inalienable a ser educado en tu propia lengua. Ahora, el tema es complejo, porque no es solo usar una lengua. Dentro de eso incluye cultura e identidad, reconocimiento y sentido de pertenencia identitaria, que es fundamental para tu desarrollo humano. La otra cosa, hay aproximadamente 21 lenguas de señas en América Latina y el Caribe. Y solo 14 países de la región han reconocido oficialmente sus lenguas de señas como patrimonio de la comunidad sorda del país. Entonces tenemos un desafío grande para afrontar. Ahora, en la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad se reconoce la importancia de la lengua de señas en los artículos 2, el artículo 9, el artículo 21, el artículo 24 de educación y el artículo 30, el derecho a la identidad y a la cultura sorda. Todos esos artículos incluyen la importancia de la lengua de señas como fundamental y Perú firmó la Convención de Naciones Unidas. Entonces, eso más o menos en el marco. Ahora también a nivel de la OEA, donde Perú es parte, también tenemos el Plan de Acción de los 10 años por los derechos de las personas con discapacidad, que apunta también a la no discriminación por causa de discapacidad, lo que implica no discriminación en el lenguaje y en la expresión de tu cultura y de tu identidad. Entonces, esos más o menos son puntos a nivel general. Ahora, ¿cuál es el problema más grande y el desafío más grande? La privación del lenguaje, que la comunidad sorda de nuestros países ha experimentado todos los días. Entonces, si tú me preguntas cómo está la educación bilingüe y bicultural, yo te podría decir realmente, no sé exactamente, no he mirado la realidad como va Colombia en general, pero en general a nivel de la región no te podría decir que hay realmente una educación bilingüe. Siendo honesto, para que realmente haya bilingüismo significa un manejo completo, muy hábil, de 2 lenguas. Y eso no pasa, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas sordas nace en familias oyentes. O sea, cuando nace, el médico lo primero que dice es terapia oral. No te dice llévelo a la comunidad sorda a aprender lengua de señas. No, el médico no te dice ustedes padres tienen que aprender
lenguaje, que es la privación del lenguaje. La ventana para adquirir el lenguaje de cualquier niña o niño es de 0 a 5 años. La comunidad sorda se le priva de ese acceso inmediato al lenguaje. ¿Ya? Y por un acceso inmediato al lenguaje para una persona que no oye es a través de los ojos, visual. ¿Ya? Es natural, el lenguaje natural es el visual, no auditivo. Para una persona oyente lo natural es auditivo, pero para una persona no sorda no. Entonces, tú privas a la persona sorda de acceso al lenguaje inmediato y inmediatamente se genera una brecha estructural de desigualdad que nunca va a ser saldada, porque tú entras al primer año básico ya sin lenguaje. Ya tienes la brecha. Un niño oyente de tu misma edad entra al mismo nivel educativo ya teniendo el lenguaje, pero el sordo no. Entonces ya está en desventaja. Y esa desventaja no la va a poder saldar por mucho que tú en primero básico empieces a enseñarle lengua de señas o empieces a tratar de dar lenguaje. Ya hay una brecha atrás que nunca va a llegar a la igualdad y a la equidad. Y la comunidad sorda tiene derecho a esa igualdad y a esa equidad. Entonces, esa es la primera brecha que hay que saldar. Hay que saldar. No es solo el sistema educativo, es todo el sistema, donde el Estado tiene un rol que jugar. Hay que los padres aprendan lengua de señas, que todos los niveles de la educación tengan la lengua de señas dentro de su currículum, y que todos los niños oyentes solo aprendieran en kinder también a usar la lengua de señas. Hubiera un ambiente multilingüe y multicultural. No es bi, es multi. La comunidad sorda de hecho también tiene una tremenda diversidad. Yo le estoy hablando con la lengua de la mayoría. José habló en lengua de señas. Silvia habló, todos manejamos diferentes lenguajes y hay una diversidad enorme dentro de la comunidad sorda también. Entonces es una educación multilingüe y multicultural, y eso es importante también. En Chile tenemos una escuela bilingüe y bicultural que hace poquito logró ser aprobada por el Ministerio de Educación a nivel secundario, lo cual es un logro, pero es una para todo Chile. Lo importante es que haya un sistema educativo que sea inclusivo desde el inicio, donde todo el mundo aprenda lengua de señas, todo el mundo. Entonces así no tendríamos una brecha, debería ser costumbre, el multilingüismo, y el respeto por las diferentes identidades debería hacerse costumbre. Entonces ese es más o menos el tema de los desafíos que yo quisiera hacer. Y finalmente, porque no quiero tampoco alargarme, último desafío que quisiera mencionar es el tema de, para una persona con discapacidad física, tú pones una rampa como política pública, una rampa, solucionas su acceso una vez, para siempre. La comunicación, tú puedes poner una rampa comunicativa en un ambiente, pero mañana voy a tener otra vez barrera, pasado mañana en diferentes ámbitos. Esa es la lucha permanente de las barreras de comunicación, y por eso está esa brecha de desigualdad. No vemos personas sordas en puestos políticos, no vemos personas sordas líderes tomando decisiones. Ahora, el otro desafío, la dicotomía entre derecho individual y derecho colectivo. La Convención de Naciones Unidas asegura la accesibilidad a través de la lengua de señas como derecho individual, pero también tenemos el desafío del derecho colectivo como comunidad sorda, a la lengua y la cultura como patrimonio cultural. Por eso la comunidad sorda de Chile ahora está peleando por la aprobación de un proyecto de ley que ponga en la Constitución el reconocimiento del derecho de la comunidad sorda a su lengua como patrimonio cultural. Bueno, eso lo dejo para la reflexión, para que continuemos discutiendo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias Pamela, muchas gracias a todos los panelistas, las y los panelistas. Efectivamente, me parece que la temática está planteada, las problemáticas que todavía tenemos, ya no solamente en el país entonces, sino tenemos en Latinoamérica, ¿no? Y en general seguramente para la comunidad sorda como colectivo y como bien lo ha indicado Pamela, como derecho individual, todavía hay mucho por hacer, ¿no? ¿Teníamos alguna pregunta del público? Nos preguntan, y esta es una pregunta para el Ministerio de Educación, ¿no?
Si bien María Teresa nos ha dicho ya cómo se está enfocando la política y cómo está centrándose en esta identificación temprana, obviamente la pregunta tiene que ver ahora, ¿y en qué plazo más o menos el Ministerio ha pensado en, digamos, acelerar la política que viene implementando, ¿no es cierto?, para comenzar? Porque en realidad, si estábamos empezando en esta parte de la educación, en la educación centrándonos en esta identificación temprana, en los docentes de inicial, ¿cómo es que luego van a abordar todas las fases, digamos, de la educación? ¿En qué tiempo más o menos se ha calculado en perspectiva el Ministerio de Educación avanzar, dar pasos más grandes, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Realmente esta propuesta es un proceso progresivo que se va a ir dando en la medida que se van sentando las bases. Como les decía, las bases principales son la primera infancia. Definitivamente lo que nos dice Pamela, estas brechas que existen, tenemos que ir también saldando, ¿no? Porque hay niños que ingresaron sin educación inicial, que han ingresado muy tarde a aprender la lengua de señas y necesitan aprenderla. Entonces también vamos a tener que ver cómo se va subsanando esta etapa de la nivelación. Otro tema muy importante es que también necesitamos dotar a los alumnos, a los estudiantes, con aparatos tecnológicos digitales que les permita poder también aprender. Y ese es uno de los grandes problemas, por ejemplo, que ahora estamos encontrando con la estrategia Aprendo en Casa, porque no todos los chicos sordos tienen la oportunidad como nosotros en este momento de poder conectarnos y poder tener a su intérprete de lengua de señas dando a conocer sincrónicamente qué le está diciendo el docente o el maestro, o cómo trabajar una clase con sus compañeros, hacer un trabajo grupal, ¿no? Entonces se necesita también dotar de aparatos tecnológicos, tablets o celulares para que los chicos puedan aprender mejor su lengua de señas. Todo eso implica presupuesto y los presupuestos se piden cada 2 años, o sea, perdón, con 2 años de anticipación. Entonces nosotros podemos ir avanzando progresivamente en la medida de lo que tenemos para el año 2021, pero también con miras al 22 y al 23, para ir viendo cómo progresivamente vamos avanzando. Por lo menos a nivel nacional tenemos muy pocos programas dirigidos a la primera infancia de 0 a 3 años, por tanto, queremos abarcar ampliar el acceso, pero vamos a ir empezando con los pocos que existen, ¿no? Y posteriormente vamos a ir mirando con las instituciones educativas referentes, que le hemos llamado así, que son aquellas donde van a migrar algunos chicos para que ellos también puedan tener a otros compañeros sordos que puedan ellos estudiar y armar la comunidad sorda, que es lo que nos interesa mucho, que ellos estén con otros chicos sordos para que ellos puedan afianzar su lengua de señas. Entonces también van a haber algunas escuelas referentes, por lo menos queremos en algunas regiones del país empezar con ello, pero en la medida de lo posible que podamos ir consiguiendo los presupuestos, vamos a ir avanzando. También ahí hay una necesidad de que los gobiernos regionales puedan también priorizar este aspecto para que se haga la contratación de los modelos lingüísticos y los intérpretes de señas que necesitamos. Para ello estamos levantando un diagnóstico que nos va a permitir hacer una muy buena, planificar bien los presupuestos que requerimos para los años subsiguientes. Ok, María Teresa, muchas gracias. Una pregunta para José Leal. Sí, Cecilia, perdona, querías decir algo. Adelante, Cecilia. Activo, ya, bien, gracias. Con relación a todo lo que estoy viendo, quiero dar una opinión. Yo soy de las personas que trabajo en educación inclusiva en Perú, Lima, y de ahí voy a empezar a hablar. En primer lugar, hay sordos que son bilingües, pero no son inclusivos, y hay sordos que son inclusivos y no son bilingües. Entonces ese es el punto. Segundo punto es cuando hay sordos que enseñan lengua de señas, tienen que ser monitoreados por especialistas. Lo vuelvo a repetir, porque los sordos bilingües que son esos sordos que están enseñando lengua de señas son sordos que solamente tienen secundaria. A veces dice que enseña soy profesor y no son profesores. Cuidado con eso, que me están permitiendo a cosas que no tienen, se van para el SUNEDU y no se van para el colegio de profesores. Aquí estoy aclarando una cosa, otra cosa más, que nosotros somos bilingües, bicultural, se supone que no estamos hablando de señas y escritura, no, estamos hablando de señas y lenguaje oral.
De eso es lo que se trata, con los mismos derechos, porque si vamos a levantar el sordo nativo, están dejando de lado ensordecidos hipoacústicos, sordos que hablan, que leen, que estudian, que son universitarios, que están en la universidad, y eso es una discriminación total. Entonces falta un orden social dentro de la comunidad sorda. Y los sordos sí dicen, respete la lengua, respete las señas, respete su identidad, pero también hay que decirle al sordo que respete al oyente, respete la mentalidad oyente, la cultura oyente, el idioma del oyente. Eso es igualdad. De eso es lo que se trata. Otro punto más, yo tengo mucha experiencia con profesores inclusivos que no saben nada de señas. Apenas viene un niño sordo, no le ponemos su modelo lingüístico, no. Le ponen una profesora especializada de audición y lenguaje perteneciente a la inclusión. ¿Por qué? Porque en todo el Perú no hay la educación especial para sordos, no hay. La educación especial ahorita está para personas con discapacidad severa, multidiscapacidad. Hay sí, colegios preferentes. En todo caso, a los colegios preferentes hay que decirle que amplían más. Pero cuando se trata de capacitar a docentes con relación a que acepten a la persona con discapacidad, entre ellos personas sordas, tiene que estar el profesor especializado y psicólogo, porque ahorita al psicólogo lo están poniendo a un lado y el profesor abarca todo, como médico, como asistente social, por Dios. También ahora tenemos un reglamento que dice que quien es inclusivo tiene que tener un certificado de discapacidad. Y eso no se cumple, hay que empujar para que poder dar un diagnóstico. Otra cosa bien, yo acepto que el nivel inicial esté con sellas, viso gestual lo acepto, pero eso no es solo primaria y secundaria. A nivel de colegios inclusivos se puede continuar con campañas de sensibilización de lengua de señas. Siempre yo he trabajado en eso, inclusive a los profesores que no saben nada de señas, les enseño, si les doy esto. No existe lo imposible. Muy bien, gracias Cecilia. Quisiera que las autoridades de Perú me inviten a mí a continuar eso, mientras la comunidad sorda avanza con las señas. Yo por otro lado estoy abriendo puertas para que muchos oyentes profesionales de otros sectores que nunca han visto un sordo puedan entender eso. Y de ahí llamamos a un sordo nativo para que enseñe. No puede ser un impacto así, porque ya son muchos profesionales que me están diciendo, Cecilia, por favor, eso no, yo digo no, tenemos que ser inclusivos. A mí me cuesta adaptarme con oyentes, adaptarme con sordos, pero ese es el ritmo de vida que tengo que seguir. Dejemos que otros, con nuevas generaciones de sordos, con sus sellas, con su cultura, porque lo deciden los padres de familia, pero no imponer algo, porque ahorita, por ejemplo, hay colegios que sordos que hablan y se quedan así. Eso los está confundiendo. La ley es para todos, igualdad para todos, equidad. ¿No? Y si por último igualdad hay que cambiarlo un poquito, porque le entiende el sordo, entiende. Yo soy igual que tú. Y realmente no somos iguales, ni gemelos, los 80 son iguales. Muchas gracias, Cecilia. Quiero decir, la inclusión con dignidad. Hace poco acá, soy una periódico internacional. Acá, pido inclusión con dignidad. De eso es lo que se trata. Gracias. Sí. Gracias, Cecilia, gracias. Sí, efectivamente, la inclusión es un sinónimo de dignidad, ¿no? Es precisamente para la realización de los derechos fundamentales y del principio básico de la sociedad y el Estado, que es la dignidad de las personas, ¿no? José, hay una consulta de los participantes que nos están siguiendo en redes y se preguntan a manera de curiosidad, entiendo, ¿por qué no hay una lengua de señas universal? ¿Por qué cada país tiene su propia lengua de señas? No hay una posibilidad, nos preguntan, o alguna intención de unificarlas, porque siempre tiene que haber por cada país.
Bien, esa es una muy buena pregunta que debe ser aclarada su respuesta también, porque existen muchas confusiones sobre la lengua de señas y muchos se hacen esa pregunta. ¿Existe realmente una lengua de señas universal? ¿Se puede tener una lengua de señas universal? Bueno, pues la lengua de señas, las lenguas de señas comparten componentes que pueden llegar a ser universales, que tienen que ver con la forma de la lengua de señas y el funcionamiento de la lengua de señas. Entendemos pues que el lenguaje viene desde, las lenguas vienen desde esa capacidad humana del lenguaje que se desarrolla en los hemisferios del cerebro. Al irse desarrollando, en la parte de la derecha vamos a tener, por ejemplo, la comprensión, vamos a tener el movimiento, en la parte de la izquierda vamos a tener la expresividad y demás. Los niños sordos de manera natural, niños sordos que no tienen audición, desarrollan de una manera natural esa gestualidad y esa visión del mundo, ese entender el mundo desde la parte visogestual, desde su idioma. Y la sociedad es la que da ese input a el niño, la niña sorda o a la persona sorda, dependiendo del lugar donde se viva, dependiendo de las características culturales, climáticas, las costumbres que allí hayan, el niño o la niña se va enfrentando a estas situaciones, a la construcción social que hay. Y de manera natural, entonces, va surgiendo la lengua de señas, como por ejemplo podríamos decir el gesto o la seña para dormir. Esto es universal porque tiene una configuración manual, que sería esta, la que tengo con mi mano izquierda, y va mostrando el gesto de lo que es dormir. Entonces hay un referente visual y está ese referente en la lengua. Pero sabemos que ese referente visual es en la cabeza, no va en ningún otro punto del cuerpo. Esto se puede entender, una configuración, este tipo de configuraciones se pueden entender de una manera universal, mundial. Sin embargo, cada país tiene su lengua de señas porque tienen sus propios elementos lexicales, es decir, sus propias palabras que se van creando conforme a lo que es ese constructo social. Se tiene ese corpus de la lengua de señas a partir de ese léxico que se cree en cada país. Y es ese código que se va a tener de cada país. Por eso es que no hay una lengua de señas universal, porque va a estar, su construcción se va a ver afectada por todo lo que tiene que ver con la parte social, las costumbres y la cultura del lugar donde se viva, de los conocimientos que tenga la sociedad en ese lugar donde se está viviendo. Y se van acordando esos códigos que posteriormente pues pasan ya a ser elementos lexicales de la lengua. Lo que nosotros pudiéramos tener en un lugar son diferentes en otra lengua. Reitero, hay condiciones universales como sería el uso del espacio, la gestualidad en las lenguas de señas. Sin embargo, los diferentes elementos sociales, culturales y lexicales van a variar en cada país. Ahí es donde encontramos esa diferencia. Habrían elementos universales, pero la parte lexical es diferente. La Federación Mundial de Sordos pues efectivamente ha propendido para que en esta clase de eventos se pueda contar con el sistema de signos internacional, como tenemos aquí a nuestro intérprete. Esto corresponde a un uso de un código establecido para conferencias en este sentido, pero no es una lengua natural, no es una lengua como tal. Porque, como decía, las lenguas se construyen en comunidad y tienen que ver con la cultura y con el ambiente social de cada país. Y estos ambientes van variando dependiendo de la región. Si estamos hablando de la parte del Atlántico, de la parte pacífica, si estamos hablando del hemisferio norte, del hemisferio sur. Entonces, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos la lengua de señas colombiana. Incluso podríamos decir que dentro de Colombia hay variantes. Podríamos decir la lengua de señas colombiana en el Caribe, la lengua de señas colombiana en otras regiones. Entonces, esas son las variaciones que se presentan. Perfecto, José.
Muchas gracias. Una pregunta más, Pamela. Tú has hablado de barreras, tú has hablado de brechas. Un consejo para la sociedad civil organizada, especialmente de la comunidad sorda y también de la comunidad obviamente no sorda, porque se ha dicho que hablamos de inclusión y hablamos de una sociedad inclusiva, ¿no es cierto? Un consejo para que la sociedad civil impulse acciones en breve, ¿no? Para tratar de luchar contra estas barreras y superar de alguna manera las brechas que has mencionado. Bueno, ¿me oyen bien? Sí. Trabajo rápido, ya difícil. Ya una de las más importantes barreras es lo que llamamos el audismo, ¿ya? O oyentismo, ¿ya? Que es una visión, ¿ya?, de la persona sorda, especialmente la persona sorda que usa la lengua de señas como inferior, ¿ya?, por no oír. Ya, esa visión, ya, audista existe en todas las comunidades, en todos los ámbitos. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Y es un trabajo, como dije antes, en todos los sistemas, ¿ya? No solo el educativo, pero el educativo sí es muy importante, pero hay que trabajar todas las áreas. Entonces, fundamentalmente yo sugeriría que el Estado, como en política pública, es muy importante, que se tome, digamos, en las manos el reconocimiento primero, ya, de la lengua de señas. Ya yo sé que Perú lo tiene, pero ahora es importante ponerlo en práctica. ¿Ponerlo en práctica cómo? Ya, a nivel de todo sistema. Ejemplo, ya, que los médicos sepan, ya, que hay un reconocimiento oficial de la lengua de señas. Y cuando un bebé nace sordo y se le diagnostica la sordera, los médicos sepan que deben orientar a los padres para que se pongan en contacto con la comunidad sorda. Los segundos son fundamentalmente para que a partir de la comunidad sorda y a nivel incluso también el Estado puede generar iniciativas de enseñanza de la lengua de señas peruana a todo nivel y también en los hospitales, en todos los servicios, en todo. Entonces, de esa manera, ahí también sí, se les dé la recomendación de los profesionales de la salud, les den la recomendación a la familia de ir en contacto con la comunidad sorda y no avergonzarse, sino pensar que la comunidad sorda es menos o vale menos, sino que ver ya asesorarse de la comunidad sorda, ya, para que vean ahí los padres que una persona sorda, tal como es, usando su lengua tal como es, aunque no hable oral, se puede desarrollar perfectamente y llegar a tener profesión y ser feliz en la vida. Entonces eso parte de que tú veas modelos adultos sordos, ¿ya?, y cómo han salido adelante. Segundo, el Estado, otro consejo, el Estado incluye a personas sordas en posiciones políticas de toma de decisiones. Es muy importante que haya más liderazgo sordo, que el Estado ayude en la capacitación a líderes sordos, más liderazgo sordo, mujeres, hombres, todos los géneros, a todo nivel también, ya incluso las oficinas municipales de empleo, de educación, de todo, haya profesionales sordos contratados, profesores sordos, coeducadores sordos. Eso es fundamental para que uno vea, el sordo usa lengua de señas, no habla oral, pero está bien, es simplemente otra forma de la diversidad humana, está bien, ya, es perfecto, tal como es, ya, no hay que avergonzarse, no, es capaz. Entonces, madres y padres, aprendan con su bebé lengua de señas, es importante. Yo creo que también artículo 8 de la Convención, una campaña de concientización que los estados pueden liderar a todo nivel, local, municipal y nacional. Campaña de concientización donde los protagonistas sean las mismas también personas sordas mostrándose y usando su lengua. Es importante eso, yo creo que eso es fundamental para romper estructuras de discriminación, esa discriminación estructural que todavía existe, ¿ya?, y que es histórica y que sigue haciendo que permanezca la desigualdad en el desarrollo humano de las personas sordas. Ese sería mi consejo, y eso para todo nivel. El Estado, por una parte, también responsabilidad de la sociedad civil, también, ya, para que trabajen, ya, conjuntamente con los estados, ya, de manera propositiva y proactiva, trabajar juntos de la mano,
para romper estas estructuras de discriminación. Gracias, Pamela. Muchas gracias. Darío, queda claro entonces que la toma de conciencia debe ser la toma de conciencia en general, las personas con discapacidad y en particular sobre el tema de la problemática de las personas con discapacidad auditiva, de las personas sordas, y en particular en el tema de la lengua de señas, debe ser uno de los elementos claves en la política sobre discapacidad para el desarrollo que el Estado está previendo efectuar. Sí, Luis, efectivamente. Mira, el tema de discapacidad, tú sabes que es bastante complicado, no es fácil, es bastante complejo. Sin embargo, efectivamente, como hemos escuchado a los demás ponentes, vemos que la realidad en Latinoamérica es muy parecida, ¿no? La falta de cumplimiento de derechos. Yo creo que muchas veces el Estado se olvida de que aquí hay un tema más que de decisión política, de voluntad, es un tema de derechos. En ese marco yo creo que efectivamente hay mucho que avanzar en el país, hablando de Perú. Creo que el Ministerio de Educación tiene una proyección, si bien es cierto, tiene una iniciativa que nos han expuesto el día de hoy, la señora Moreno. Sin embargo, tú hacías una pregunta y creo que la respuesta sería de que ellos están teniendo una mirada de que esto se tenga que ver en 10 o 15 años para poder tener realmente una inclusión y tener el manejo de la lengua de señas peruana como un instrumento de Estado. ¿Por qué? Porque si vamos a trabajar solamente desde los niños que recién van a nacer, que van a tener la estimulación temprana y van a iniciarse recién en la etapa de escolar, pues estamos desatendiendo a los que en este momento están en el colegio, los que están en las universidades, los cuales están totalmente excluidos. Creo de que también la representante del Ministerio de Educación me decía de que es un tema de presupuesto. Efectivamente también es un tema de presupuesto. Una de las variables es la política nacional que mencionas tú, Luis, ¿no? Cuando tengamos una política que sea multisectorial, tendremos mayores recursos que hagan transversal el tema. Pero también es que yo he venido articulando con el Ministerio de Educación desde el año 2006, tanto como sociedad civil, como representante de una organización internacional y también después en CONADIS como presidente de la entidad. Y creo que realmente el Ministerio de Educación tiene serias falencias en el tema de implementar la educación inclusiva y el tema de la lengua de señas, porque en las reuniones que hemos tenido multisectoriales con CONADIS hemos visto, por ejemplo, que hay un déficit enorme de PRITES. Los PRITES en el Perú aproximadamente son 3.000 a nivel nacional. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha identificado que hay como 30.000 niños que están en edad de PRITE que no acceden a los servicios, ¿no? Y efectivamente son como 3.000 niños que acceden, pero mira la desproporción, solamente el 10% de los que requieren un PRITE no tienen ese acceso. Entonces, si lo hemos planteado varias veces en las reuniones sectoriales, si es que realmente el Ministerio de Salud se sentara a trabajar con el Ministerio de Educación y plantearan la identificación, porque el Ministerio de Salud atiende con nombre propio todas las personas, todos los niños que necesitan acceder a un PRITE. Entonces, si trabajaran en forma articulada los sectores, entonces el Ministerio de Educación plantearía al Ministerio de Economía y Finanzas que efectivamente requiere implementar mayor cantidad de PRITES porque tiene toda una base identificada de personas con esa necesidad. Entonces, yo creo que el tema, como también dice Pamela, hay una dificultad no solamente de parte del Estado, sino también del colectivo de personas sordas. Sabemos que en Perú, no sé si esta misma realidad, creo que se da en muchos países, pero no sé si en todos de Latinoamérica, pero en Perú hay mucha discrepancia entre las mismas organizaciones de personas con discapacidad auditiva y personas sordas. Eso también ha hecho de que no se pongan de acuerdo y que las normas, las leyes, los reglamentos demoren en salir porque no había un consenso. Porque también, como dice la Convención y como dice nuestra ley, hay un derecho a la consulta a la sociedad civil, a la persona con discapacidad. Entonces, como no hay un acuerdo, no hay un consenso, entonces eso también dificulta la problemática. El hecho en sí, para terminar y redondear la idea, es que como Estado tenemos una brecha enorme que atender a una población que necesita una inclusión real y no estar excluida de la sociedad. Y también avalo lo que dice Pamela, de que hay que capacitar, hay que formar, hay que promover la asociatividad para que las personas en general con discapacidad sepan de que
no estamos trabajando en temas políticos ni de personas, sino se está trabajando por una inclusión real en el marco de los derechos, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas y también de la Ley General de la Persona con Discapacidad 29973 en caso peruano, y eso nos va a permitir realmente que tengamos esa mirada de inclusión real. Que además, lo que falta también, y para cerrar mi intervención en este punto que me comentas tú, Luis, es que también falta mucho concientizar a la sociedad, ¿no? La sociedad lamentablemente no toma conciencia de las dificultades y las barreras que tiene la persona con discapacidad. Porque la discapacidad, como todos sabemos, los que estamos aquí, muchos de los que nos escuchan, no son las deficiencias, no es escuchar o no escuchar. La discapacidad se da por las barreras que nos dan, y en este caso las barreras nos las está dando el propio Estado. En ese marco creo que debemos de trabajar mucho, y creo que esta experiencia, felicito esta oportunidad de poder tener también participantes de otros países que nos den esa mirada y podamos trabajar en ese consenso. Y no solamente con la convención, sino una mirada ya a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias, Luis. Muchas gracias, Darío. Bueno, muchas gracias a todos y todas los panelistas. Creo que seguramente el tiempo nos queda corto para abrir todos estos debates, ¿no es cierto?, y tocar los diversos temas que, pese a que hemos tratado de ser muy específicos sobre la lengua de señas en la educación de las personas sordas, nos hemos dado cuenta que es un tema multidimensional, ¿no es cierto?, pero que involucra actores específicos, muy importantes, el Ministerio de Educación, los padres, ¿no es cierto?, los docentes. Hay un tema evidentemente social, hay una participación, un requerimiento de una participación de la sociedad civil y un rol central del Estado, que, como decía también José, no solamente es un tema de reconocimiento, es el primer paso, lo decía Pamela, es el primer paso, el reconocimiento legal de la lengua de señas como una lengua originaria, pero lo que es más importante, porque ya casi todos los ordenamientos lo tienen, es implementar, ¿no es cierto? Y para implementar, decía José, hay que tener todas las herramientas técnicas y económicas, sobre todo, ¿no?, y con mucha voluntad política para poder hacer realidad este concepto de la inclusión, ¿no?, que, como bien lo he mencionado, no es, la inclusión no involucra solamente fijarnos en esa población minoritaria, ¿no?, como individuos que requieren un apoyo, una asistencia, ¿no? Es mirarlos como una comunidad que es parte de un todo diverso, ¿no? Y ese es el gran reto en general en las políticas de las personas con discapacidad, y en este tema no es una excepción. Creo que han sido distintas opiniones y muy ricas. Es muy valioso saber las experiencias internacionales, cómo están avanzando. Es también valioso saber que en el gobierno peruano, con todas las dificultades seguramente, también se están dando algunos pasos, y también a nivel del gobierno local, como bien nos lo ha contado también Nilda, y los talleres que vienen fomentando desde la municipalidad. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes esta reunión. Yo les contaré a manera de anécdota que hoy en el Twitter yo hice una pregunta para ver a quienes me siguen, que son pocos, tampoco son muchos, y preguntaba qué se celebra el 23 de septiembre, ¿no? Que si te dicen que el 23 de septiembre es un día en que se celebra algo, y ponía dos opciones, el Día de la Juventud y el Día de la Lengua de Señas, ¿no? No les voy a comentar los resultados en realidad, pero tengo pocos seguidores. Pero lo que sí quería hacer notar en todo caso es que sí, pues celebran las dos cosas, ¿no? Pero se celebra también el tema de la lengua de señas, y a lo mejor es un tema, es un día poco conocido, pero creo que esta actividad y las actividades que ustedes realizan individualmente como funcionarios, como especialistas, seguramente nos van a ayudar a dar algunos pasos adelante en lo que queda pendiente. Muchísimas gracias a los organizadores del evento, gracias a los panelistas, un aplauso virtual. Perdón, José quería decir algo, ¿me parece? Sí, José, antes de despedirnos. Sí. Hacer una claridad muy importante que tiene que ver con estos choques que se hablan, que pueden existir o que existen al interior de los usuarios de la lengua, frente a los usuarios de la lengua oral a los usuarios de la lengua de señas. Aquí es muy importante entender que
hay unas diferencias en cuanto al desarrollo del idioma, al desarrollo de la lengua. Y cada quien pues va a decidir ya después de un tiempo cuáles son sus capacidades, si sus capacidades, sus habilidades son más para cierto tipo de lengua o para otro tipo de lengua. Cada quien decide cuál es la lengua que va a usar. Aquí lo más importante es que se respete esa identidad de la persona y que exista esa construcción por parte del ser, ya sea usuario de lengua de señas, usuario de la lengua oral, usuario de una lengua lectoescrita, pero aquí lo más importante es que se entienda que son los idiomas o el idioma que puede tener la persona y que la persona es la que decide qué idioma apropiar. Ya, por ejemplo, uso mi lengua oral, porque uso bilingüe. ¿Sí? Yo en este sentido puedo usar mi lengua oral también, pero hay que hacer esa claridad que ahí no deben haber esas tensiones, porque debe respetarse al usuario, ya sea de una lengua oral, debe reconocerse ese uso, porque es el idioma que ha decidido tener una lengua oral o lectoescrita, o si la persona decide utilizar la lengua de señas como su idioma propio. Si esa es la construcción que ha decidido para sí mismo, para sí misma, pues también debe respetarse. Si va a usar el español, si va a usar el inglés, si va a utilizar otro idioma. Todo esto entra dentro de esa diversidad y debe respetarse, por lo cual no deberían haber esta clase de tensiones o de negativismos entre un grupo y otro. Sí, quedó Aquí claro. lo más importante es entender pues que todos somos personas sordas y que existe esa diversidad. Por eso mismo digo, o la frase que la Federación Mundial de Sordos dice, lengua de señas para todos. Sí. Feliz Día de la Lengua de Señas, feliz Día Internacional de la Lengua de Señas para todos. Eso. Muchas gracias, José. Eso es lo que precisamente quería también decirles para cerrar ya esta actividad y dar paso a los organizadores. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Luis. Siguiendo con el programa, queremos darle el uso de la palabra a Guillermo Toico. Él es presidente de Azoreli, quien tiene unas palabras finales. Hola a todas las personas oyentes. Mi nombre es Guillermo Toico, presidente de Azoreli. Y yo quisiera darle gracias a todos los panelistas por compartir aquí sus experiencias, sus vivencias y poder nosotros continuar trabajando, ¿no? Para poder ayudar a que este idioma se siga expandiendo y se siga conociendo en todo el mundo, para todas las personas sordas y oyentes. A nuestros amigos sordos, que tienen mucho conocimiento de la lengua de señas, también para nosotros. Siga conociendo en todo el mundo, para todas las personas sordas y oyentes. A nuestros amigos sordos, que tienen mucho conocimiento de la lengua de señas, también para nosotros. Siga conociendo en todo el mundo, para todas las personas sordas y oyentes. A nuestros amigos sordos, que tienen mucho conocimiento de la lengua de señas, también para nosotros. Siga conociendo en todo el mundo, para todas las personas sordas y oyentes. A nuestros amigos sordos, que tienen mucho conocimiento de la lengua de señas, también para nosotros.
bueno, fueron las palabras finales de Guillermo Toico, presidente de Azoreli. No nos queda más que agradecer a cada uno de ustedes, desde Azoreli, como bien lo decía Guillermo, y también desde la Municipalidad de Lima, por sumarse a esta importante iniciativa. Otra vez, muchas gracias a cada uno de ustedes y esperamos seguir estando en contacto para seguir agendando temas como estos tan importantes que reflejan esta necesaria articulación entre la sociedad civil y el gobierno para seguir promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad y particularmente la lengua de señas. Muchas gracias a todas y a todos otra vez. Buenas noches.